queridos amigos. Muy buenos días. Estamos aquí en una nueva conversación con cada uno de ustedes aquí en el canal. Y obviamente sabemos lo que ha sucedido en estos últimos días a raíz del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Y es un suceso que obviamente para el lado de la familia del señor Alberto Fujimori, desde luego es una pérdida invaluable. Y el debate se ha generado en la ciudadanía en general, ¿no? Las personas que están a favor o en contra de lo que significó el gobierno del señor Alberto Fujimori. Al respecto, realmente yo tengo dos posturas. Siempre en algunas conversaciones que he tenido con amigos, familiares, se pone de manifiesto el Fujimori del 91 al 95 y del 95 al 2000, ¿no? Eh, Mi postura personal es que yo defiendo, por decir a muerte, el primer gobierno del señor Alberto Fujimori, y ahorita voy a explicar mis motivos. Y el segundo gobierno no hay forma de justificar los actos que se cometieron. Es casi parecido como cuando se habla de los dos gobiernos de Alan García, que también es un máximo referente de la historia política peruana, y es misma postura. El primer gobierno de Alan García no hay forma de defenderlo porque estuvo muy rodeado de socialismo, pero el segundo gobierno sí, realmente ya estamos hablando de un cambio abismal. Sobre los motivos por el cual yo defiendo el primer gobierno de Alberto Fujimori, a pesar de que yo actualmente tengo 28 años de edad y yo no he estado en la época fuerte de los sucesos terroristas. Sin embargo, como una persona promedio que se informa con lo básico, logras entender lo terrorífico que significó toda esta matanza enquistada por parte del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Y dos de las cosas que me convencen es primero, para defender el gobierno de Alberto Fujimori, el primer gobierno, es que eh, la apertura al mercado global fue importante, ya que el Perú antes de los 90 fue, digamos, en una línea ascendente hacia políticas estatistas, políticas socialistas, que solamente generaban el caos económico y social en el Perú. Y por consiguiente, esto precisamente también le daba mucho más motivos a algunas personas para creer que los pensamientos de este grupo terrorista Sendero Luminoso eran atractivos. O sea que se convertía, se potenciaba el caldo de cultivo, ¿no? Para que estas ideas sanguinarias florezcan. Y lo otro es precisamente el combate frontal que dio el gobierno de Alberto Fujimori y desde luego ya con la caída a través de la intervención del DGI, que siempre se ha hablado, ¿no? De que Alberto Fujimori nada tuvo que ver, y eso es otra conversación para la cual también tendríamos que hacerlo en un video con todos los detalles correspondientes, pero el punto es claro, ¿no? O sea, más allá del golpe final que se dio, también estamos hablando de cada uno de los golpes sistemáticos que el gobierno de Alberto Fujimori dio en los primeros meses y años de su primer gobierno. Esto también fue clave para dejar una postura contundente de lucha contra este movimiento terrorista. Y yo tengo dos datos al respecto. Bueno, un dato y un testimonio. El primer dato es que hay un informe de Estados Unidos durante el 90-91. Voy a compartírselos tal vez en otro video. Es interesante analizar esto. Y en este informe, eh, el gobierno de los Estados Unidos analizó, ustedes entenderán pues que Estados Unidos desde luego tiene mucha más información de la que hasta hoy se sabe a través de sus agentes infiltrados, y ellos llegaron a la conclusión en un informe público de que la democracia en el Perú ya no era sostenible y por consiguiente ellos ya habían puesto un límite de tiempo
donde el movimiento terrorista Sendero Luminoso sí o sí iba a tomar el poder. O sea, eso, en ese momento del informe que elaboró el gobierno de Estados Unidos, era impostergable y era triste pensar en un panorama así, pero todo indicaba de que si no se tomaban las medidas correspondientes, que sí se tomaron, gracias a Dios, eh, ese paso iba a suceder. Entonces, ese es el dato que les quiero compartir. Por otro lado, también está el testimonio de un familiar muy cercano, que no voy a revelar el nombre, pero este familiar cercano me contó su testimonio de que por X motivo, por X circunstancias que tampoco amerita yo detallarles, eh, terminó en una reunión en Ica, en una reunión donde estaban huestes de Sendero Luminoso. Al parecer ellos creyeron que lo iban a convencer a este familiar de ser parte de su movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, estas facciones de Sendero Luminoso, estamos hablando del 90, le mostraron a mi familiar algunos planos, no planos, tenían la mayoría de planos de las comisarías de todo Ica, y ellos ya tenían claro la forma en cómo iban a empezar a hacer explotar una tras otra comisaría. Y este testimonio que yo les comento, que quiero darles a entender, sumado con el dato, de que esto era una situación crítica en ese momento. No era algo irreal, como tal vez en otros países que siempre se habla de sí, hay una guerrilla y bueno, ahí está el dilema, en algunas escaramuzas. No, fue una situación totalmente distinta. Y fue gracias al gobierno, al primer gobierno del señor Alberto Fujimori, de las acciones que se tomaron que lograron impedir que este panorama aterrador se concretara. Entonces hay que ser agradecidos. Realmente yo considero que hay que ser agradecidos y, y debemos valorar eso, valorar lo bueno que se hizo, lo malo que se hizo, pues me parece que se le ha juzgado a él y las personas culpables y, y fue clave. Y también da pena porque él sí tuvo la oportunidad, creo yo, a manera personal, de pasar a la historia a lo grande, a lo grande. O sea, ustedes imagínense que no hubieran sucedido los actos que sucedieron en el segundo gobierno, él hubiera concretado unos 10 años maravillosos. Sin embargo, a veces el poder te ciega, ¿no? Y eso también es materia de otro análisis. De esta manera, estimados amigos, yo les comparto mi perspectiva, mi postura, mi opinión personal del señor Alberto Fujimori. Y nada, espero que ustedes me dejen sus comentarios, qué opinan al respecto. ¿Están a favor o no del gobierno del señor Alberto Fujimori, de sus acciones, qué es lo que más rescatan o en su defecto, qué es lo que más le critican? Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.